Muy buenas tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos a este último programa de Mujeres detrás de los libros. Como podéis ver, estoy muy bien acompañado por tres grandes de la divulgación literaria y me hace especial ilusión hablar sobre este tema que ya estábamos chafardando aquí a la espera de entrar. Yo creo que es de las grandes olvidadas y de los grandes desconocidos del mundo literario. Eh, Seguro que todos y todas habéis leído reseñas, todos y todas habéis por lo menos un poquito ver, no sé, comentarios de libros para ver si me lo compro o no me lo compro, pero rara vez solemos ver quién está detrás, salvo que sean grandes café de tinta, te queremos mucho, y gente así. Lo demás, lees una reseña, te encanta como la reseña, igual entras no sé cuántas veces a ese blog y quién está. Entonces, uno de mis empeños este año, y a Tati ya le di la suficiente guerra que ya la convencí, es dar valor a la divulgación literaria y dar valor a la palabra divulgación literaria, porque se nos llena la boca con divulgación científica y hay maravillosas personas que trabajan en la divulgación científica. En cambio, la divulgación literaria parece que no existe. Y aquí estamos justo para negar y para darnos cuenta que hay mucha gente que trabaja mucho, no para hacernos ricos, pero sí para disfrutar de lo que. Así que voy a ir presentándolas poco a poco. Primero, Marichu. Muy buenas, Marichu. Muy buenas. Marichu Hola a todos. Lazar. eh, la cabeza detrás, muchísimas cosas. Entre otras cosas, libros prohibidos. Anteriormente, durante muchísimo tiempo, era fuera de series. eh, Sí, porque parece que es cierto que hay mucha relación entre series, literatura y cada vez más. Van picando muchas de libros y de sagas. perdón por la cuña publicitaria, pero en ese sentido recomiendo muchísimo el curso de Rica Ruiz de las nuevas géneros fantásticos, en donde lo que te explica básicamente es que la fantasía hoy en día es inconcebible sin mezclar medios y inconcebible sin mezclar género. Hasta Muy aquí bien puesta, muy el bien spot puesta. publicitario. Es que me flipo el curso. Me parece genial porque estoy completamente de Rica, acuerdo. te creemos. Sí, y además yo creo que no siempre suelen ser los mejores resultados lo que sale de la unión de géneros de literatura, series y así, pero es algo que está claro que ha llegado para quedarse. Que las plataformas hoy en día no se entienden sin las acciones que están haciendo a sagas, a libros. Pero bueno, hablaremos de todo eso. Y hablaremos también de libros prohibidos, y hablaremos de todo lo que estás haciendo en estos momentos. Por otro lado, Ash, muy buenas. Buenas. A ti te conocemos principalmente por la Grito Pelao, entrevistas maravillosas del género de terror, autores de género de terror. Ya acabas de arrancar, ¿no? La tercera temporada. Y Exactamente. ya han pasado autores que por aquí también han pasado y que queremos mucho, pues Nico Mories, Antonio Oliva, Cristina Morado, Lola Yatas, una infinidad de gente. Todo el panorama español que has dicho ahora, pero también hispanoamericano. Sobre todo a Perfecto. mí me gusta el lema de entrevista a autores vivos del panorama hispanoamericano de terror. Porque También si es tuviera una ouija y lo pudiera llamar a los que están muertos, también lo haría. también. Haces bien, haces bien. Y sobre todo porque hablaremos mucho sobre eso de preparar las entrevistas, de todo el trabajo que lleva. Y además, recordar que, pues que muchas veces los directos en Instagram, pero también los tienes colgados en YouTube, los tienes colgados también en Si ahora ya iVoox. no hago la tercera temporada, no hago ya directos, sino que grabo y subo solamente trocitos en Instagram y lo demás está en ebooks exactamente y en YouTube. Perfectísimo. Y hablaremos también de eso, de lo que cómo es la conciencia de las formas. Es que va el si oís algo para aprender también bastante. Y por otro lado, yo creo que la conocéis, Tatiana Herrero. Tati, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Donde nace la fantasía, blog, también podcast, sobre magia, sobre mitología, canal de Twitch, bien, que sería el canal de Twitch.
Sims. Esas horas y horas de los Sims. Y Ahora también, tengo ligeramente pausado porque sí, me da la vida, pero sí, volverán los Sims. Y por otro lado tenemos el podcast que llevamos de La Palabra Errante. Así que, como podéis ver, muy variadas plataformas. También hay que comentar que Chris también ha escrito reseñas en distintas plataformas, por ejemplo, en Libros Prohibidos, con lo que al fondo se ve que todo está interconectado. Y la primera pregunta, que puede parecer fácil, pero igual no es tanto, ¿por qué os metisteis? ¿Quiere responder? ¿La primera? Voy yo, si queréis. Perfecto. Y vamos Dale. cambiando luego. Pues bueno, yo soy de formación literaria. Entonces yo estudié filología francesa y filología italiana y hice máster en literatura comparada y literatura francesa. Leo desde que tengo uso de razón o desde que sé leer, no sé qué vino antes. Y también escribo, no solamente reseñas y obviamente TFMs, TFGs y artículos literarios en diferentes idiomas, sino que también escribo ficción. Me gusta mucho el relato. Entonces, como veis, mi vida no existiría o no sería yo sin la literatura. Es simplemente que un día dije, bueno, ¿por qué no me meto un poco más en las redes sociales e intento compartir mi gusto por la literatura con los demás? Yo trabajo en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la literatura, aunque sí con los idiomas. Y entonces me gusta hablar de literatura, pero no sabía con quién hablar. No, mis amigos, las compañías de trabajo sí que alguna vez tiene gente que lee, pero la gente que les gusta llamar el género, ¿sabes? Y encima dentro del género, que a mí me gusta todo el género, aunque leo absolutamente de todo, el terror, que es el nicho dentro del nicho, ¿no? Dices, no tienes a nadie que no te diga algo como estás loca, ¿no? Si lees terror, si escribes terror o si ves películas de terror. Entonces, pues eso, estaba un poco con falta de con quién comparto yo ahora esto que me gusta tanto. Y entonces usé las redes sociales, en principio muy tímidamente, y luego decidí, gracias a clubs de lecturas que estuve, ¿no? Empecé a conocer a gente y las chicas me dijeron, oye, Cris, pero esto lo explicas muy bien, ¿no? Cuando hacíamos reuniones de club de lectura. Pues yo no había visto esto del libro. Digo, joder, es que estudié un porrón de años esto. ¿Por qué no nos haces un vídeo explicándonos tal? Y entonces justo estábamos hablando del libro de Mandíbula, de Mónica Ojeda. Éramos unas 15 chicas que habíamos leído el mismo libro y a ninguna le había gustado el libro, salvo a mí, que es uno de mis libros favoritos. Entonces las dejé hablar, digo, hablar vosotras, no voy a decir nada, porque claro, se ve que tenemos puntos de vista completamente diferentes. Entonces empezaron a hablar, y yo me apunté todo lo que iban diciendo y al final como que refuté lo que dijeron y les expliqué mi punto de vista del libro y quedaron maravilladas y dijeron, nos has cambiado completamente la visión del libro. Eran chicas que no era un grupo de lectura donde no se leía apenas género. Ya veis que, bueno, Mandíbula está entre dos aguas, ¿no? Entonces, ni siquiera fui yo la que propuso el libro. Entonces, me fascinó tanto que les fascinara, que pudiera cambiarle incluso el punto de vista, que dije, joder, pues voy a hacer un programa de entrevistas, ¿no? Y así empezó todo, un poco por ganas de compartir, de conocer a gente nueva y sobre todo de dar a conocer la literatura hispanoamericana, que es un poco más olvidada, ¿no? Perfecto. En tu caso, Marichu, por cierto, investigando para esto, me he dado cuenta que eres arquitecta de forma. Igual que yo. Sí. Hasta ahora no lo sabía. Sí, como, no puede ser. Sí. No he ejercido jamás y de hecho en la carrera los trabajos que hacía relacionados con la arquitectura no tenían nada que ver con la arquitectura. O sea, bueno, en fin. Sí, dejemos ahí los arquitectos con título, pero sin ejercer. El concepto de edificar Existimos. nunca me ha traído demasiado, Sí. digámoslo así. No, yo estaba pensando, porque no tenía amigos que les gustara la ficción con la pasión con la que me gusta a mí. Y entré en YouTube buscando otro tipo de vídeos, descubrí que había gente que hablaba de ficción y que hablaba de cine y que hablaba de series y que hablaba de libros
y que se les ponían los ojitos de pirados que se me ponen a mí cuando hablo. Porque a mí me pasaba que cuando hablaba con alguien de libros o de series, especialmente me pasaba con las series que yo empezaba a mover mucho los brazos, a monopolizar la conversación, y a mí me parecía que esa es una conversación que podía durar 20 horas. A la gente normal no le parece normal hablar 20 horas durante una sola serie, o un libro, o una peli. Entonces descubrí que en Internet había un montón de gente que tenía el mismo desequilibrio que yo en estas cosas. ¿O no? Nosotros son los desequilibrados. Y entonces, claro, o sea, me pareció lo natural porque era el único contexto en el que podía... Yo empecé escuchando podcasts y leyendo blogs y me pareció que era el único lugar en el que podía hacer amigos que tenían mis mismas fijaciones. Hasta que Carla Campos me introdujo en la literatura de género, porque yo había sido muy lectora de literatura negra, pero no era demasiado lectora de literatura de género. Había leído El Hobbit con 12 años, pero quiero decir, no es el rollo de, ¡ay, me descubrió un mundo y ya solo leí género! No, había leído muy poco género. Y me descubrió Gigamesh y fue como ver que esa gente es física y que después de la presentación se van al Scorpio y hablan de más libros que del de la presentación. Y entonces, o sea, creo que es muy parecido tiene que ser muy parecido a la felicidad de cuando descubres una secta. El rollo este de estoy en un sitio donde hay gente que me comprende. Y entonces, o sea, me pareció lo normal porque mis amigos son gente encantadora, pero Con sus defectos. no son tan apasionados. Entonces, no sé, cuando éramos pequeños encontrábamos amigos con El Pequeño País enviándote cartas, pues el equivalente es YouTube o Twitter o Gigamesh, no sé. Y esto acaba de dar una idea de la media de edad. Y ahora es cuando hablamos a la yogurina del grupo que está por aquí. Y tú, como siempre suele pasar. ¿Y tú, Tati, cómo entraste aquí? Yo voy a ser nota discordante porque yo empecé a divulgar porque quería conseguir libros gratis. Entonces, ¿Ves? Pero esa es otra generación. En nuestra generación eso ni te lo planteabas, no existía eso. es muy mala idea empezar así, ¿vale? No funciona. Yo lo que pasa es que yo era muy lectora, me gustaba mucho leer y estaba siempre encerrada o bien en la biblioteca leyendo lo que encontraba por ahí. Aquí en el barrio teníamos una biblioteca muy pequeñita, que ahora ya está cerrada. Y tenía, por suerte, amigos que leían, así que yo que hacía era arrasar con sus libros. Por suerte se dejaban robar, ¿no? En ese sentido. Pero yo me di cuenta de que ese ritmo no podía mantenerse así y en casa no podían pagarme tantos libros. Así que descubrí una amiga mía que tenía un blog de reseñas bastante famosete y que conseguía, bueno, bastante suficiente como para que te dieran colaboraciones con editoriales. Y dije, cállate, yo también quiero hacer esto. O sea, mi objetivo fue, necesito más libros porque si no, no doy abasto. Y... Digo que a mí que conste que, o sea, los libros gratis no me parecen un argumento, pero los libros antes de que se publiquen me parece un buen argumento para Ese es muy buen meterte. argumento. Me pasaba con las series, el rollo de poder consumir un producto cultural cuando todavía no se ha ensuciado con las opiniones generales. Me parece mágico. Claro, lo malo es que yo empecé, yo decía, vale, tengo que crecer, tengo que conseguir muchas visualizaciones y muchos comentarios, así que empecé de la peor forma, que es imitando lo que todo el mundo hacía, haciendo un contenido con el que no me sentía para nada relacionada, porque hablaba de libros que ni siquiera me interesaban porque eran la moda. Crecí, conseguí algunos libros gratis, pero dije, es que esto no es lo que quiero. O sea, llegó un momento, estuve igual 1 año y medio, o sea, yo tardé, porque yo soy de pensar lento. Y cuando llegué a ese punto dije, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Que si retos de no sé cuántos libros, de no sé qué libros de colores, yo, ¿qué estás diciendo? ¿A ti no te gusta eso? ¿A ti te gusta leer? ¿Te gusta la fantasía? Yo siempre he sido muy, muy nicho de la fantasía, ahora me estoy abriendo más. Así que decidí, fue un momento vital en el que dije que quería centrarme en la literatura, porque yo también tengo formación académica lingüística, yo soy profesora de lengua castellana y literatura y profesora de latín, o sea, un poquillo por ahí. Y dije, yo eso quiero escribir. Así que destruí ese blog de reseñas y lo refundé como blog de escritura.
que también es muy mala idea. Saliendo de mala idea, ¿eh? Porque alguien que ni siquiera ha publicado nada, que ni siquiera acaba de escribir su primera novela, se dedica a darte a ti consejos de escritura, pues no hay por dónde cogerlo. Pero yo iba con mucha ilusión porque yo estaba hablando de un tema que realmente me interesaba y en verdad no pretendía llegar a nadie. Yo solo quería hacer resúmenes de cosas para mí. Y me daba igual. Y luego me di cuenta que la gente me respondía, me hacía preguntas a mí. Y yo, ¿pero por qué me preguntas a mí que no tengo ni idea? Y después cuando me di cuenta, digo, Tati, no tienes que enfocarlo así. Pues, tú escribes, pero sobre todo eres lectora. Y aquí fue cuando mi parte profe de latín dijo, calla, tú sabes un montón de mitología. De mitología sobre sistemas de magia, sobre folclore, sobre leyendas medievales, porque también tengo un máster de culturas medievales. Y dije, hostia, únelo, porque donde nace la fantasía es en la mitología, sobre esas leyendas que nos contaban, ¿no? Los ancestros. Y así surgió, hilando una cosa con otra, la idea de hacer este podcast, que también es un blog, en el que hablo de, por un lado, de mitología, por otro lado, de literatura, y cuando puedo lo entremezclo. Y a pesar de que empecé intentando conseguir libros gratis, ahora no acepto colaboraciones. O sea, sí que colaboro con editoriales, pero no a cambio de libros gratis, porque considero que no es lo que quiero. Así que no es lo que pretendo en ningún caso. Y lo hago de forma muy consciente. Sí, esos son todos los temas que hablaremos también. En esos inicios, claro, o predicar al desierto. Nadie, no, nadie. ¿Cuál es el primer recuerdo? Y empezamos por ti, por Marichu. El primer recuerdo que tengas en el que alguien te comentó algo, he escuchado serie, libro, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es el primer momento que dijiste, ostras, escucha, bien, me leen? Yo no soy consciente de esto. O sea, yo el primer recuerdo que me marcó lo tengo muchos años después de la Hispacón de Ferrol. Que yo no soy, o sea, yo cuando hablo no, en mi mente solo me estáis dejando hablar para que yo me calle y me quede satisfecha. No soy consciente de que hay gente al otro lado. Cuando estaba en la Hispacón de Ferrol se me acercó una chica y me dijo, tú eres Marichu Lozano, yo te seguía de fuera de series. Dije, ay va, qué bien. Y me dice, bueno, me recomendaste, no recuerdo el nombre, de una serie que me encantó, gracias por recomendar y tal. Yo no recordaba haber visto esa serie. Claro, veía más de 100 temporadas al año, porque mi trabajo 40 horas a la semana era ver series y hablar de ellas. Mucho de lo que ves te parece pero no te deja marca, y mucho de lo que consumes no te deja marca, aunque tú has escrito de ello. Y yo creo que fue el momento de ser consciente de decir, todas estas paridas que dices, ¿hay alguien que las está escribiendo? O sea, que las está escuchando. Y había alguien que ha cogido y ha apretado el botoncito de Netflix y le ha puesto a ver esta serie de la que tú no recuerdas absolutamente nada porque le has dicho que estaba bien. Y me acongojé, o sea, me dejó como, claro, yo sigo sin ser consciente de que cuando hablo me escucha alguien. En mi cabeza, Penélope, la de Pórtico, siempre dice que somos 4 pirados detrás de una furgoneta con muchas cuentas de Twitter escribiendo desde muchos sitios. En mi cabeza es efectivamente esa es la definición de lo que hago. Somos 4 pirados coleguitas que hablamos entre nosotros. Nosotros nos pensamos que nos escucha gente, pero no hay nadie al otro lado. Spoiler, sí. No, sigo sin ser muy consciente cuando hablo de estas cosas. En mi cabeza, de verdad, lo hago por los beneficios asociados, como leer libros antes de que salgan o que un autor te explique de cómo construyó una historia o qué historia está construyendo ahora. Me importa un bledo la opinión que doy. Me flipa cuando te cruzas con Ferran Varela y te explica lo que está escribiendo. Para mí ese es el beneficio asociado. Me llena muchísimo más el ego cuando eso, te encuentras con un autor y te explica en la presentación o después de la presentación por qué escribió lo que escribió y en qué está entre manos. O sea, a mí ese de verdad me parece que es el... o sea, yo lo hago por eso, no porque me escuche gente. ¿Caso, Chris? Pues mira, el mío tiene, creo, nombres y apellidos. No sé si es la primera persona o es el primer recuerdo o la amistad más duradera desde que empiezo a hacer estas cosas. Pero en la segunda entrevista de la primera temporada iba a entrevistar, iba a comentar el libro de Dientes Rojos.
Y entonces, no sé, como yo era nuevo un poco en esto, digo, a ver, ¿qué estrategia de marketing, yo sin tener ni puta idea, por supuesto, puedo hacer para que la gente venga al directo, haga preguntas y escriba, ¿no? Y que interactúe un poco, porque claro, yo esto lo hago sobre todo eh, para publicitar a los autores. A mí nadie me lo ha pedido, pero mi objetivo es dar a conocer la literatura de terror actual hispanoamericana. Entonces dije, esto hay que moverlo un poco. Y entonces cogí y puse dientes rojos en Instagram, ¿no? Dientes rojos en el buscador. Luego puse obscura, luego puse... Y en todas las fotografías que yo veía de gente que había leído el libro y había hecho una foto y la había publicado, le dejé un comentario. Y dije, voy a entrevistar tal día al autor. Serás bienvenido, ¿no? O bienvenida si quieres unirte al directo de Instagram y hacer alguna pregunta. Y si tienes alguna pregunta de antemano, escríbeme por privado que me la voy a anotar y se la hago en directo al autor. Y entonces, pues hubo una persona que me contestó, que es la escritora Eva Muedo, que también publicó en Obscura, que compartimos apellido y casi localización de nacimiento, porque yo soy de Sevilla y ella es de Jerez, pero compartimos apellido además. O sea que ahí pensamos que eran familia. Entonces ella me contestó, fue la única persona que me contestó por privado y me dijo, bueno, me lo he leído, participo y desde entonces es mi fiel comadre, diríamos, en todos los sentidos. Me vetea relatos y se ve, creo, se oye absolutamente todas las entrevistas, ¿no? Entonces ese es el gran recuerdo que todavía puedo llevar hasta hoy porque nació una gran amistad. eh, y bueno, y lo que hago, que estoy muy de acuerdo con Marichu también sobre todo, es poder hablar con los autores, ¿vale? A mí me mataba durante la carrera estar leyendo cosas de autores muertos, hacer comentarios de texto y tú decir, bueno, quizás no quiso decir esto, ¿vale? Entonces, poder preguntarle al autor, oye, ¿querías decir esto? Me gusta un montón y por eso lo hago, vaya. ¿A ti? Yo siempre tengo la sensación de estar hablándole a nadie, o sea, estando yo sola en mi habitación y grabando mi podcast y ya está. Sí que es cierto que con Twitch se hace distinto, porque tienes ahí gente que te comenta, que te dice, que te hace, cuando jugaba a los, a los Sims, por ejemplo, pues decidíamos entre todos qué sucedía, entonces era muy divertido porque hubo una aventura que expliqué sobre una familia romana o los dioses griegos, entonces era como muy divertido ver con quién se va a liar esto, era como muy divertido porque jugábamos todos juntos. Pero si me llevo algo es sobre todo las amistades que haces por el camino. No, cómo afianzas relaciones con personas que en verdad empiezan siendo completamente desconocidas. No, por ejemplo, la palabra Rantemismaris, o sea, fue un día, alguien dijo, oye, Monse dijo, podríamos hacer un podcast sobre, 4 años después, aquí estamos, o sea, es una cosa alucinante. O, por ejemplo, Celia Añó, que yo cuando me leí Aracnofobia me convertí en fan absoluta de Celia, y me he ido leyendo todos sus libros, ahora, casi, o sea, ahora somos amigas y ahora estamos creando un club de lectura de sus novelas. O sea, a mí, o sea, poder humanizar a los autores, poder acercarte a ellos, establecer vínculos, es lo que realmente me mantiene haciendo lo que hago. No tanto por hablar yo sola en la habitación de las cosas que me interesan, sino poder establecer vínculos con los demás. Es lo que creo que... A mí una cosa que me pasa que en mi caso soy cero creativa. O sea, tuve una época con 12, 13 años en que escribía poesía, posiblemente espantosa, y poco más. Pero me considero una persona muy, muy poco creadora. Entonces, para mí la gente que crea cosas es lo más parecido a la magia que conozco en directo. Entonces, Qué bonito lo que has dicho. es que no lo puedo evitar. O sea, para mí hacen una cosa que no es una cuestión de oficio. Yo soy incapaz de vencer el pánico al papel en blanco en cualquier formato. Entonces, conocer a gente que es capaz de crear historias, me da igual el medio. De verdad, o sea, me parece que es un don que evidentemente que entrenándolo lo mejoras, pero que hay un fondo de don que para mí es inalcanzable. Entonces, o sea, no lo sé, no me impone más tener a un creador delante que a un intérprete, no lo puedo evitar. Entonces, claro, el tener a alguien
al que le puedes preguntar todo lo que quieres saber sobre una cosa que te parece magia, me parece un regalo. Yo creo que en algo coincide las cuatro es justo ese momento en el. Porque a tú, Tati, por ejemplo, hasta hace poco no hacías tanto. Pero ahora estás y, Sí, y- y yo creo que uno de los puntos más maravillosos que tiene eso, hablar con personas que admiras, personas que casi te parecerían inalcanzables en algún momento, porque veías el nombre en el libro y dices, ¿esa persona quién será? Y luego te das cuenta que se convierte casi en familia, hablas casi a diario con que y siguen siendo esas personas maravillosas que escriben maravillosamente, pero es que además es cara, comparte ratos con ellos. Yo, en toda esta aventura de Mujeres detrás de los libros, cosas más bonitas que tengo es que ahora cada vez que cojo un libro, ¿no? ¿Quién es la traductora, correctora? ¿Quién es la ilustradora? ¿Quién es la editora? ¿Quién es la autora? Cuenta que, ostras, pones caras a la gente. Y has compartido ratos con ellos en festivales, en entrevistas o que sea online, y te das cuenta es que es una gozada poder compartir y ser parte de este mundillo. Y eso es lo que más nos llena, porque si no, y ahora hablaremos precisamente de eso, el trabajo que lleva hacer todo esto, compensaría. Porque económicamente no compensa, eso está claro. Pues de otra manera hay que compensarlo. En mi cabeza es práctica política, ¿eh? O sea, ha llegado un momento en que para mí es activismo. Sí, O sí, sí, sin sea, yo duda. hay editoriales que compro por una cuestión de principios, hay historias que spameo porque creo que no han recibido la atención que requerían, hay traductores que escribo y esto está traducido por fulanito porque me parece que me han podido traer un autor que si no yo no lo habría entendido, pero yo ha llegado a un punto en que no lo veo como un trabajo no remunerado porque el activismo no se paga. Me lo tomo tal cual, ¿eh? O sea, yo generalmente cuando recomiendo una obra lo hago conscientemente, intentando que te compres el ejemplar y le des ese dinero a esa editorial que me gusta Bueno, y y te eso. lo digo, en las entrevistas, si me veis, o en entrevistas en eso, Lispacom o lo que sea, lo digo, comprar el libro. Al final, siempre que presento un libro, digo, hemos venido aquí a que compréis el libro, porque al fin y al Sí, cabo es eso, ¿no? Nos toca, porque nos gusta. Entonces, queremos que todo el mundo sí, y lo lea llega un momento en lo que dice Aritz, que es que le pones caras, entonces se convierte en personal, porque en quieres personal. que ese colega que se ha pasado 3 meses editando una obra que le ha traído de cráneo, coño, pues que este mes coma una carne de mejor calidad. No sé cómo decirlo. Es que yo ha pasado un momento en que lo paso a cosas muy tangibles. O sea, si me tocara el Euromillones, colaborarías con ONGs posiblemente, pero también daría pasta a un par de editoriales que me parece que ya hacen bastante función de ONG, aunque legalmente no esté reconocido como tal, ¿no? Porque ves a mucha porque es un gremio que está muy mal pagado. Hay muy pocos autores que vivan de escribir lo que quieren, hay muy pocos editores que puedan vivir decentemente de su trabajo y haciendo 40 horas, no hay ninguno directamente. No lo sé, me gustaría que esa gente pudiera solo trabajar 40 horas y tener gente a su cargo que trabajara otras 40 y que vivieran de ello en lugar de hacerlo como hobby. Pues, sí, al final es activismo político para mí. Y, a ver, y se demuestra en que precisamente el nicho donde más podría salir adelante, casi de manera de negocio, precisamente el género. Hablabas, No. Chris, del terror, además, lo que supone. Igual ahora la ciencia ficción casi se está convirtiendo en más nicho todavía que el terror, al menos a nivel nacional, porque no hay mucho, por lo que veo. Fantasía sí se ve algo más, pero es muy. Te das cuenta cuando vas a festivales que todos. Y saca un libro y sabes quién es, y las editoriales las pones, le pones nombre, pones caras a la gente que está. Y esa es una de las preguntas que quería hacer. Eh, ¿Cómo lleváis el poner cara a la persona que hay detrás de todo esto? Y claro, sin decir nombre, si siempre ha sido una sorpresa agradable o de vez en cuando habéis pensado, ostras, pues igual, si no llego a preguntarle, a entrevistarle, a estar un rato con esa persona, ¿cuál sería más feliz leyendo?
Porque a mí me ha pasado. A mí no con una entrevista, pero a mí sí me ha pasado de hablar con un autor y darte cuenta que me cuadraba la persona con él. Llegué a un punto que no sabía si era impostado, porque tenía en su cabeza que el autor era ese ser elevado que nos han vendido siempre, amargado, pues que de verdad era así, pero es que luego su texto no coincidía con eso. Y al final me quedé con las ganas de preguntarle, a ver, de verdad, ¿estás interpretando un papel o no? Porque es que esto era maravilloso, pero la persona, en cambio, chocaba todo el rato y era esa superioridad que dices que estás dejando entrar en tu mundo. Yo soy la más, creo, la más novatilla con esto de hacer entrevistas, porque yo al principio era, no, no, qué vergüenza, ¿cómo un escritor va a osar hablar conmigo, que soy una mindundi? Aún sigo pensando que soy una mindundi y ya se mira curando. Me di cuenta, lo que más me sorprendió al hablar con escritores es que eran pues como yo, ¿no? O sea, pues tenían sus inseguridades, hacían chistes, hacían bromas. Yo me acuerdo de aquel festival de 42, Aritz, que me cogió y me puso, mira, esta es Cristina Jurado, esta es Alicia Pérez Gil, esta es Nive Moires, no sé qué. Y bueno, me voy. Y yo me quedé ahí. Y yo, ay, por favor, pero Sí, qué vergüenza, ¿yo qué además, hago? ¿Qué les digo a esta gente? y además fue muy divertido Y, porque fue el día que me tenía que volver yo en la librería La Insólita, que fuimos a una presentación. Y, y fue eso. Además, claro, estaban ellas, también estaba Carla, mm, está todo el mundo ahí, ella cortada así, y dije, bueno, te he presentado a todo el mundo ya, ¿no? Y dice, sí, sí, y dice, vale, me voy. Tenía que coger el tren de vuelta y ahí se quedó. Y oye, siguió viva y encantada, así que tampoco fue mal Es, el es viaje. el lo como da por hecho total. How I Met Your Mother, ¿no? ¿Conoces a, cómo era? ¿No? No me acuerdo el nombre del protagonista, pero sabéis lo que os digo, ¿no? Conoces a no sé qué para ligar y Sí, sí, te sí. dejó todo el Sí. muerto ahí. Sí, muchas veces en este mundillo es así. O sea, conoces a no sé quién que conoce a mí, pues. Y muchas veces romper esa barrera de la vergüenza de decir, ¿quién soy yo para hablar con esa persona? Y te das cuenta, persona que darle. Que quieres gastar Yo tu reconozco tiempo en que, eso. yo reconozco que tengo dos ventajas en eso y una que soy muy inconsciente, sin duda. Y la otra, mi padre es muy amigo de un escritor bastante importante que ha sido premio nacional, etcétera. Y es muy amigo de la infancia. Entonces, ¿qué habéis dicho? En fin. He dicho enchufada. Entonces, le conocía desde muy pequeña y para mí era ese señor que me gustaban sus historias y me regalaba libros gratis. Entonces, molaba mucho porque todas las navidades me regalaba libros. Y él habla del oficio de escritor de una manera muy poco mística y muy poco romantizadora. Y básicamente dice que es un trabajo que puede vivir de escribir, es escritor en una época dulce en la que le pagan muy bien por escribir y se puede permitir el lujo de que sea un trabajo de oficina. Entonces a las 9 se sienta a la mesa, empieza a escribir y cuando a las 6 de la tarde acaba y cuando le toca lanzar un libro se encierra en algún pueblo remoto 1 mes, 2 meses y se dedica exclusivamente a hacer eso durante todo el día y a pasear. Entonces, yo me he criado sabiendo que escribir es un trabajo muy, muy humano. Lo que sigue haciendo me sigue flipando, pero, bueno, pues es que son muchas horas y es mucho esfuerzo y es mucho. Entonces, yo tengo, o sea, tengo la ventaja de que como me he criado viendo a una persona muy cercana, que luego cuando yo iba con ella, porque claro, luego me cuentan mis padres anécdotas de días de San Jordi en donde venía a presentar libros y el moco de 7 años estaba hablando con desparpajo de, pues me he hecho una herida, pues en el colegio estamos haciendo no sé qué, con escritores que dices, Dios mío, yo le he dicho esto a esta persona. Pero en mi cabeza me he criado sabiendo que los escritores es gente de carne y hueso y yo creo que eso ayuda mucho porque lo que hacen es genial, pero no pierdes la oportunidad de cuando te cruzas de él preguntarle, vamos a ver, explícame cómo se te ocurrió esto. Y creo que entonces desaprovechas menos ocasiones a gente que hace cosas que molan mucho. Y yo en eso creo que se le mezcla el que son muy inconsciente, ¿eh? Pero hace el que pocas veces me siento. Luego cuando voy a casa digo, oh Dios mío, he estado con fulanito. Pero en el momento me puede el preguntarle por
cosas tangibles. Y yo creo que es muy guay porque hace que en ese momento de inconsciencia, cuando estás hablando con esa persona, le preguntas cosas que si lo pensaras en frío igual no lo harías. Y mola. Entonces, si me han caído mal, no. Pero porque incluso en esos pienso que algunos imbéciles son muy competentes en su trabajo, en todos los trabajos. Hay Te has gente muy quedado muy imbécil que en su bien. trabajo es muy competente. Entonces, no dejo de mirar el punto de vista de lo que hacen es un trabajo y hay gente muy imbécil que es extremadamente brillante en su trabajo. Disfrutemos del trabajo. Hombre, si además de imbéciles otras cosas, reconozco que me cuesta más. Pero si solo es cretino, seguro que yo soy muy cretina para mucha gente. Bueno, pues yo partiendo de la base de dos cosas. Punto número uno, no tengo vergüenza, entonces me fue a tu carajo. Si no, no hubiera podido hacer entrevistas y empezar a contactar a gente que no conozco absolutamente de nada, ¿no? En plan, ¿quieres venir a mi programa que acabo de empezar, ¿no? Entonces eso por un lado, no me importa nada. Y por otro lado, también por lo que hago, o porque también hay muy buena gente, no me he encontrado con casi ninguna negativa, ¿vale? Siempre he tenido la suerte de que los autores han dicho que sí a la primera, en plan disponibilidad absoluta, cuando tú quieras, como tú quieras, y 1000 millones de gracias por promocionar mi libro, ¿no? Yo la verdad es que recibo poquísimos libros de editoriales, no porque quiera, porque lo pida o porque no lo pida, sino porque simplemente yo me compro el libro que me da la gana y que me gusta, ¿no? Que esto me lleva a mi segunda cosa, y es que yo reseño y hago entrevistas a quien me da la gana. Entonces, no tengo ningún tipo de presión. Entonces, si me caes mal, no te voy a hacer una entrevista. O sea, si no me gusta lo que escribes, no te voy a hacer una entrevista. O sea, ven y gáname si quieres como persona. No me hace falta tu libro. ¿Qué escribes, no? O como escritor. A mí me gustaría, Mari, ha dicho, entrevistar a cretinos. Creo que se me verían las costuras, ¿vale? Porque Ya. soy muy espontánea y muy sincera. Entonces, si tengo que ocultar algo, creo que notaríais y de una entrevista a otra si lo estuviera escondiendo. Con todo y con eso, a pesar de que me he encontrado con 99,9999% de gente que es súper buena gente, vamos aquí un poco con el comadrejerío que nos gusta también escuchar de vez en cuando. Dos veces he tenido problemas. Una vez leí un libro que me encantó, me sigue encantando, flipé con el libro, no, obviamente no voy a decir qué libro es, pero escribí al autor, y lo voy a decir porque tampoco voy a decir ningún género para que no se vean las posturas, y me dijo que no, que ya había pasado a otra cosa, ¿vale? Un par de semanas después estaba haciendo entrevista con otra persona de ese mismo libro. Whatever, shit happen, ¿no? Y luego la segunda persona que me dijo que no, no mentira, me dijo que sí, y luego de repente no dio más señales de vida. Y fue una gran decepción, ¿no? Porque pensaba que esa persona iba a tener mucho que aportar. Pero ya está, o sea, ¿Y como veis sabes que es... sigue viva o iba a ser Sí, sí, entrevista con sí, tu sí, sí. hija o sí, sigue? Vale. No, no, sí que viva. Eso lo que decíais es verdad. Lo disponible que está la gente te alucina. O sea, por regla general, la gran mayoría está disponible a todo lo que necesita. Yo, por ejemplo, el año pasado que hice por primera vez esto de Mujeres detrás de los libros, dije, mira, voy a coger una lista, voy a hacer 9 editoriales y las 9 editoriales que hay mujeres editoras, les voy a proponer la entrevista, a ver si una o dos me dice que sí y tengo el programa. Pues tuve que dividirlo en dos programas porque tenían 7 que me dijeron que sí, otra que por fecha no podían, y era como, ostras, y me quedé como, gracias. Y es maravilloso el darte cuenta la cantidad de gente que hay. Y porque cuando claro, vosotras, me ha dicho, por ejemplo, decías en la Gigamés, que la Gigamés estáis con mucha más gente, intercambiáis más. Claro, yo estoy en un pueblo perdido aquí en Guipúzcoa, que no tenemos ni librería. Mira qué triste. Siempre digo, cuando me toque el Merillón, daré una librería aquí en el pueblo. Porque si es por negocio no, pero si es por para hacer seguro que lo montaría. Y te das cuenta que al intercambiar, hablar con la gente así, conoces mucho más.
para los que estamos lejos, esos son los festivales. O sea, 2, 3 Claro. veces al año es Mm. cuando cargas pilas para el resto de tiempo que estás tú solo en tu sala intentando hablar con la gente e intentando convencerte en los momentos malos que merece la pena lo que estás haciendo. Luego llega el primer día del festival, te pegas 4 brazos y dices, claro, vamos, merece la pena eso y mucho más. Pero es verdad que el no tener ese feeling de estar con la gente, de poder estar con esto, cuesta más. Pero sí es una gozada el ver, darte cuenta. Yo, por ejemplo, me pasó. Yo, decías tú, Chris, que tú no tienes vergüenza. Yo tengo mucha vergüenza. Allá voy perdiéndola, pero tenía mucha vergüenza. Por ejemplo, cuando arranqué lo de las entrevistas, yo tenía un sueño que era entrevistar a Ale Barceló. Y usé una técnica bastante rastrera, por cierto, que era cuando iba a arrancar el canal, dije, ¿y a quién me gustaría entrevistar? Puse a 3 amigas y luego le puse a Elia Barceló. Dije, mira, pues esas 3 amigas, como sé que me dirán que sí, a ver si cuela un poquito. La respuesta fue, ¿cuándo quieres hacer la entrevista? Me dijo Elia Barceló. Ostras, perdón. Y es eso, y era A Elia mí me parece Barceló. normal, ¿eh? Sí, claro que es que luego cuando Quiero entras decir, es lo Es normal. que debería ser normal. Sí, no, pero cuando yo digo que creo que lo que practico ya es activismo político, es porque he hecho muy consciente que los autores quieren que hables de sus libros. Es decir, le Claro. han dedicado muchos esfuerzos. Intento no romantizar esta parte porque creo que hay que ser muy consciente de que le han dedicado muchos esfuerzos y no reciben el caso que deberían recibir muchísimos autores. Así que están muy agradecidos cuando les haces caso y alguien valora su trabajo. Y no quiero, o sea, no quiero parecer desagradecida, ¿eh? En absoluto lo digo por eso. Lo que estoy diciendo todo lo contrario, es que tenemos que ser muy conscientes de que lo que te gusta tienes que hablar con ello de ello y tienes que publicitarlo porque no están recibiendo el caso que necesitan. Y muchas veces es Entonces, una mierda, porque a mí hay claro, autores que he entrevistado claro, que me han dicho, pero tú te has leído mi libro de sí, verdad, sí, ¿eh? Y sí. yo, Sí. claro, es que por eso lo digo, o sea, le intento quitar romanticismo porque me parece que es muy importante que seamos conscientes de que, o sea, el rollo de cuando recomiendas un libro tienes que intentar que lo compre la persona, porque de verdad se venden pocos ejemplares y hay muchísimo trabajo de muchísima gente detrás. Entonces, cuando digo que me lo y planteo mucho como un amor. activismo político, es porque de verdad quiero que la gente le arroje dinero a esas editoriales que hacen un buen trabajo, a esos traductores que son responsables con su trabajo, a esos autores que le dedican un montón de horas, porque creo que no están mereciendo, o sea, no están recibiendo el efecto que deberían recibir, no están pudiendo vivir de ello la mayoría de ellos. Entonces, hay que plantearlo de una forma militante porque es injusto que no estén viviendo de ello. Es injusto que Mm. tantos tengan un trabajo de 40 horas y además escriban auténticas genialidades. Y siempre hablamos de los autores, pero hay muchos editores que tienen trabajo de día, traductores que tienen trabajo de día, traductores que durante el día están traduciendo manuales de lavadora y que cuando llegan a las 6 de la tarde traducen obras que son una genialidad. O Entonces, descripción de ropa. es injusto. O sea, hay que Mm. plantearlo como una militancia política porque están viviendo en una situación que es injusta. Así que mi deber es que cuando salgo a cenar con amigos que no leen, colocarle un libro que no lo iban a comprar de otra manera, porque habría que arrojar dinero a esa gente. Exactamente. Y bueno, y Y también profesionalizar la divulgación literaria, joder. También. bueno, para ¿No? empezar, O claro, sea, es que, en plan, claro, todo, ¿no? Que se retroalimente todo. Para eso estamos aquí nosotros también. Claro. no, efectivamente, y que en la divulgación, o sea, allá la gente que se lo toma en serio, la gente que habla con cabeza, la gente que prepara las entrevistas, porque por las mismas hay autores que se sorprenden porque te hayas leído libros, porque hay medios de divulgación profesionales y no profesionales que efectivamente no se preparan la entrevista y no se han leído el libro y se han leído las 20 primeras páginas. Y lo dicen así Igual tan que hay abierto. traductores de mierda, muy pocos, pero los hay. Quiero decir, o sea, yo por eso promociono, porque soy consciente de que hay traductores y editores y autores que son muy profesionales y que no están recibiendo el caso que merecerían. Por eso son agradecidos cuando les llamas. Claro. Y sobre Sí. todo porque, No, como hacéis vosotras, me consta, eh, porque mostráis ese cariño. Porque mostráis valoráis lo que hacen. Y valoráis. Y valoráis de una manera crítica, trabajada. No es elogio vacío. Porque al final el elogio vacío también chirría.
sea, en cualquier entrevista, en cualquier artículo, en cualquier reseña, enseguida ves si es un elogio vacío, si es una reseña por cumplir, o si es una reseña trabajada en la que de verdad has analizado el texto, has visto que lo que te ha gustado y quieres destacarlo porque para ti ese libro merece mucho la pena. Pero no por compromiso, sino porque tú estás convencido de que ese libro merece. Yo, Claro, o de sea, yo, hecho, de amigos hay muchas veces que no leo lo que escriben porque me da miedo que no me guste. a mí me pasa también. Entonces, no, o sea, no querría mentir sobre una cosa que no me gusta, pero no querría rajar de un amigo, ¿no? Es como, pues yo qué sé, a veces todos tenemos días menos brillantes en el trabajo, o gente que, o sea, igual no lo he sabido percibir lo que he leído, o sea, me salen muchos miedos ante el no querría mentir, pero tampoco querría decir lo que pienso, porque igual estoy equivocada en lo que pienso. Y entonces, Pues igual es una basura, joder, también te lo digo. También Yo a puede mí no me ser. gusta comentar cosas que no me gustan es tampoco. que A ver, claro, lo es que ahí veis, voy, pero pero no leo lo que no me gusta tampoco. Claro. Mm. Yo, por hace un ejemplo, par en de el semanas podcast, estuve sí. leyendo La canción de arena, Obscura, Mancera, sale la semana que viene, y le escribí en plan, tío, escribes muy bien. Me sabía fatal no leerlo, pero me sabía fatal leerlo y que no me gustara. O sea, es una genialidad del libro. Y cuando lo estaba leyendo fue como, ¡buah, tío, qué tranquilidad me está dando! Voy a poder spoilear a todo el mundo de esto. Y por cierto, David, seguramente el mes que viene lo tendré por aquí. Pues el libro es una gozada, que lo sepáis, escribe muy bien, puedo decirlo genuinamente. ¿Qué querías decirte a ti? Me ha dado muchísima tranquilidad. Que yo en el podcast lo que solo hago recomendaciones. Es decir, yo no hago críticas de por qué este libro es horrible, porque no me interesa. O sea, sí que hago una reivindicación a las editoriales que se toman en serio su trabajo. Sí. Y critico cuando, por ejemplo, traje, no sé qué libro de Umbriel, no sé si era Ariadna, que era no es un retelling, es un telling del mito. Claro, una de las cosas que tuve que decir, la historia está muy bien, tiene muy bien, explica muy bien el mito, muy bien explicado, muy bien documentado, pero no está corregido. Eso es un hecho. No hay ninguna corrección ahí detrás. Hay una traductora que habrá traducido súper bien, pero su papel no es corregir. Entonces, yo eso siempre lo digo. Yo tened cuidado porque si os molestan repeticiones constantes, mala puntuación, los diálogos no siempre está bien puesto el punto donde debería, os vais a encontrar eso. En cambio, siempre intento hacer una reivindicación en ese sentido, ¿no? De las grandes editoriales, ya no, casi ninguna tiene corrección. Entonces, siempre insisto mucho en eso, porque creo que es muy importante valorar a editoriales que precisamente son las pequeñas, las que tienen menos recursos, las que tienen menos ganancias, las que hacen una inversión mayor en sus textos. Y por eso siempre traigo recomendaciones, sobre todo de autoras nacionales y de editoriales pequeñas, pero yo creo que es lo que más lo necesita. Es un poco lo que decía Marichu, ¿no? Que es un poco esta intencionalidad de que las editoriales no cierren, que sigan publicando y que sigan publicando buena literatura, porque si nos tenemos que conformar con lo que hacen las grandes, el Yo, Son panorama un es ejemplo, horrible. son un ejemplo a seguir realmente por el amor que le dan a los libros, a los autores y por cómo tratan tanto los libros como los autores, ¿no? Entonces yo creo que cuando es un camino de ida, creo. No lo sé porque no tengo experiencia de leer caca porque no suelo leer las cosas que no me gustan ni me dejo llevar por los trending topics ni nada de esto, ¿no? Pero es verdad que creo que si las personas que leen lo que yo considero basura, que en mi opinión es completamente mía, ¿vale? Y subjetiva, si la gente que lee grandes editoriales empezase a leer editoriales independientes y vieran la diferencia, creo que no volverían atrás. Por eso creo que nuestra labor es importante de repetir una y otra vez estos nombres de estas editoriales que nos gustan tanto, para que la gente que no lo conozca vayan y cuando lo vean, ya está. Yo creo que no hay forma mejor de convencer que leyéndolas. Fíjate que yo incluso en esa intento ser benévola, es decir, la persona que te va a leer la crítica de una editorial grande que no corrija es la persona que no tiene la culpa de que no haya corrector. Es el editor que está llevando 7 libros a la vez. Entonces, incluso en esas intento valorar lo positivo y no criticar lo negativo señalando con el dedo a quién, que se dé aludido quien sea, pero siendo muy consciente de que quien tiene la culpa de eso no es la persona que está trabajando con el libro.
Yo además llevo la comunicación y las redes de MyMess y entonces ves cada vez que hay un retraso de un libro que es porque físicamente no han llegado. Pero tengo varias colegas que son editoras de Planeta y de Penguin, de ambas, y les ves trabajando un sábado. Y dices, ese libro que va a estar mal editado, está editado por una persona que está el sábado trabajando en una gran editorial en un dinero que no le pagan. Es decir, la culpa ni siquiera es suya y es la persona que va a sentirse dolida porque ese libro no haya podido ser corregido. Entonces, intento cuidarme mucho porque el responsable de que ciertas editoriales grandes no corrijan, y estoy completamente de acuerdo contigo, Tatiana, no es la persona que se va a sentir dolida, es la persona a la que le importa un bledo que ese Una libro no se mierda. haya corregido. Claro, que es la editorial, al fin y al cabo son Me da- empresas Sí, sí. grandes. Me da O sea una que- pena tremenda, pero tremenda, porque encuentras a editoras magníficas que están en editoriales grandes porque las pequeñas no les pueden pagar y tienen que pagar un alquiler, editando como pueden libros que no deberían ser editados así, libros que ni siquiera querrían editar, libros que es tremendo. O sea, yo conozco a la persona que editó el libro de Abascal. Esa persona tuvo que aceptar ese encargo. Y como ese libro, muchos. O sea, todos los libros que dices, Dios mío, ¿cómo se puede editar esto? Lo ha editado una persona que ha pagado una carrera y un posgrado y ha estudiado y dedicado mucho dinero que no tenía a poder editar un libro que no quería editar. Es que la mayoría de la gente tiene trabajos que no le gustan o que buena parte no le gusta o que no se hace como quiere. O sea, yo en ese sentido, es que me da genuina pena, que es el pensar que hay gente que está destinando todas sus horas de la vida a hacer cosas no como le gustaría o no lo que le gustaría, porque no tiene elección, porque la mayoría de nosotros trabajamos en cosas no como nos gustaría, pero porque tenemos que pagar un alquiler. Quiero decir, la culpa no es nuestra, la culpa es del puñetero capitalismo. Siempre acabamos llegando a lo mismo. Es que hay que acabar con él. Aquí voy a parar un momento, porque si os estáis dando cuenta, justo, y os he dejado hablar por eso, justo estáis haciendo lo que siempre hacéis, que es poner el valor en lo que hacen los demás y justificar lo que hacen los demás. Aquí vamos a venir a valorar lo vuestro y a justificar el esfuerzo vuestro. ¿Por qué? Porque siempre nos es más cómodo el reconocer el trabajo de los demás. Siempre estamos con el látigo, esto ha salido mal, y me quedo con las ganas de esto, ahí esta entrevista no me ha salido. Y lo que quiero es que la gente sea consciente del trabajazo que hay detrás. Por ejemplo, Chris, en tu caso, la gente ve lo que es la entrevista. El rato que estás hablando con el otro, que también es mucho tiempo, mucho... Pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo preparas tú una entrevista? Bueno, pues primero que no, de todo, me leo el libro, ¿vale? ¿Qué locuras haces? O sea, sí, es una aberración, pero yo me leo el libro. Como he dicho antes, yo me leo lo que me gusta, o sea, es muy fácil, ¿no? Porque, a ver, sarna con gusto no pica, es trabajo y lo hago porque quiero, o sea, no es trabajo para mí, lo hago porque quiero. Pero eso, primero que nada, me leo el libro, normalmente soy de lectora recurrente, ¿no? Entonces, si veis mis entrevistas, pues veis que a muchos autores los he entrevistado más de una vez. Entonces, de muchos autores y autoras he leído varias veces sus libros y esto me posiciona en un lugar, ¿no? Con el tiempo en el que sé de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, por fortuna, como decía antes, me gusta leer desde siempre y tengo formación literaria. Entonces, ese trabajo que ya hice, ¿no? Y esas horas trabajando en un bar para pagarme una carrera, ya ahora pues están pagadas con creces. Todo ese trabajo ya está hecho, ¿no? Y forma parte de mí. Entonces, de lo que hago día a día, pues eso, me leo libros, subrayo, pongo anotaciones, me leo entrevistas, reseñas, me veo entrevistas y reseñas de ese mismo libro por si, para captar otras perspectivas. A mí me gusta enriquecerme siempre de todo. Si hay referencias dentro del libro, me miro, si no conozco la referencia, de dónde viene la referencia, me estudio la bio y no la pido, ¿vale? No, respeto como lo hace todo el mundo, yo solo explico
cómo lo hago yo, pero yo me busco y me rebusco y miro las entrevistas escritas para ver si hay algún dato que a lo mejor simplemente poniendo en Google no te sale, ¿no? Me miro las contraportadas, o sea, intento dar la visión más objetiva de la persona a la que tengo enfrente. Eso en cuanto a las entrevistas. En cuanto a las reseñas, pues mira, hay 2 formatos, tengo escrito y también en podcast. Entonces, escrito no tengo muchísimo, pero bueno, las pocas colaboraciones que he tenido con Libros Prohibidos, porque no me da la vida y sí que tengo algunos, pero fueron poquitas. También dentro del monolito también tengo reseñas y si veis son reseñas muy diferentes. En Libros Prohibidos, pues lo que intento hacer es sacar una temática y confrontar 3 libros que traten esa temática, siempre hablando de literatura de terror hispanoamericana. Entonces, claro, intento hacer ya un trabajo transversal de comparar puntos en común de diferentes libros, ¿no? Que creo que podría enriquecer para darle, digamos, a Marichu otra cosa que fuera diferente de lo que hago normalmente, ¿no? Porque si no, no tendría valor si a ella le diera las entrevistas escritas de lo que hago. Luego, pero a mí me gusta así, si no me aburro también. Y luego en Libros Prohibidos, por ejemplo, hago una reseña en plan reseña, ¿vale? Pero sí me gusta escribirlo un poco de forma literaria, ¿no? Me gusta que no sea una reseña de yo pienso y tal y no sé qué, no sé cuánto. Me gusta jugar con el estilo del libro y que la reseña y el vocabulario que yo utilizo tenga que ver un poco con lo que va el libro para poner al lector de la reseña en el mood, ¿no? Y luego con Ficciópatas, que tengo que nombrarlos, por supuesto, es un podcast. Yo entrevisté a Víctor Morata, que es escritor también. En mi primera temporada congeniamos muy bien y me dijo, tenemos que hacer un podcast. Entonces, él creó un podcast con Noelis Luna y yo participo una vez al mes. Y aquí, pues, analizamos completamente y con un montón de spoilers, relatos de mujeres, de nuevo, de terror, y esta vez solo mujeres, porque yo quería llevar al programa de ellos solo escritura de mujeres. Y ahí, pues bueno, una vez más, pues es analizar completamente todo el relato desde el punto de vista que harías, por ejemplo, en la carrera de comentario de texto literario, ¿no? Sacar todas las metáforas y decorticar todo, ¿no? Como veis, son muchas cosas, pero si no hiciera tantas cosas diferentes me aburriría. Pero sí, es un trabajo, es la conclusión. Sí, eso iba a Son decir, horas. para ser un hobby de horas y horas de trabajo. En tu caso, Tati, por ejemplo, preparando las entrevistas, has empezado ahora y así, pero sobre todo cuando preparabas artículos sobre mitología o, por ejemplo, sobre cómo funciona la magia, ¿cómo trabajabas todo eso? Claro, lo primero, un primer paso que es documentación. Entonces, sea el tipo que sea el artículo, tengo que indagar en el tema. Entonces, si es mitología, tengo la suerte de que tengo un montón de libros en casa sobre clásicos, de pues, tragedias griegas, o tengo una Biblia, bueno, no es una Biblia, pero yo llamo mi Biblia mitológica, que es un tocho así, de bien resumidos todos los mitos y tienes las referencias. ¿No? Desde tal, tal, este dijo que él, pues voy a buscar lo que dijo ese, el libro original, le echo un vistazo, entonces hago una síntesis un poco de todo. Síntesis, ya sabemos, yo en principio eran capítulos de 30 minutos y acaban siendo de 50, una hora y algo, ¿vale? Todo lo sintético que yo puedo. Y es un proceso que puede parecer tedioso, pero yo siempre he sido un Hermione Granger. A mí me gusta mucho aprender. Entonces, aunque sé mucha mitología, a lo mejor, por ejemplo, una tontería muy grande, yo sabía quién era Hermes, entonces yo podía haber hecho un artículo de Hermes de lo que yo sabía de memoria, pero me documenté. Entonces descubrí que Hermes era literalmente el dios de los mojones, no con la excepción que vosotros creéis, sino porque un mojón, además de eso, es una piedra que es en el camino. Entonces dice, ¡ay, qué gracia! Entonces ya empecé el capítulo hablando de mojones porque me hacía gracia empezar así, pero a mí me sorprendió. Entonces, el podcast en parte lo tengo especialmente para aprender cosas y transmitirlas. Lo que yo ya sabía con lo nuevo que estoy aprendiendo. Cuando me toca hacer una reseña o hablar de literatura en sí, aquí ya tengo como más libertad. De hecho, en el blog se nota mucho la diferencia porque los artículos mitológicos son un texto cuestionado, coherente,
mientras que las reseñas también lo son, pero esbozo los puntos que quiero destacar en el podcast y pongo, si quieres más, pues escúchame, que no lo voy a desarrollar por escrito, lo voy a desarrollar hablando. Igual que las entrevistas. Las entrevistas también planteo lo que serían las preguntas principales que voy a hacerle a la autora, principalmente traigo autoras, y después la entrevista, obviamente, como es algo que grabo en directo en Twitch, la gente del canal puede preguntar en directo, pues obviamente la entrevista va por donde tiene que ir y va avanzando. Para las entrevistas, una cosa súper interesante que he conseguido este año es que me estoy leyendo novelas antes de que salgan. Esto para mí es maravilloso. Es como, wow, me puedo leer antes que nadie y puedo ir diciendo a la gente, esto es maravilloso, ya me lo he leído. Y a partir de ahí, claro, me leo la novela, cojo todos los... yo tengo un diario de lectura que voy apuntando cosas interesantes que me resulta del libro, no para hacer la reseña, en realidad, lo cogía, al principio lo cogía más como apuntes para tener en cuenta para mi parte más escritora. Ahora no sé muy bien qué es, una especie de mezcla de ideas en general. Y entonces cojo esos apuntes que he escrito y es cuando esbozo el esquema, el guión de lo que va a ser la entrevista. Aunque ya os digo que el guión siempre nos saltamos completamente, pero al menos tengo unos puntos guía para perder un poco o sea, para sentirme, en verdad es para sentirme segura. Es decir, vale, sé por dónde va a ir la conversación, sé que le tengo que preguntar. En el caso de muchas veces, bueno, algunas veces son personas que no conozco, que no he hablado nunca con ellas, entonces no sé si la relación, o sea, la conversación va a ser más fría o va a ser más cálida. Entonces, tener unas pautas que por seguir también me dan esa seguridad. Cuando la autora ya la conozco, entonces se nota mucho en el momento de la entrevista de que ya nos conocemos, que el ambiente es un poquito más cálido nada más empezar. Pero una de las cosas que me gusta mucho en mi podcast es que tanto los que son individuales como los que son en conjunto los planteo como una conversación entre amigas, que creo que es lo que mucha gente no tiene. No digo que la gente no tenga amigas, digo que no todo el mundo tiene alguien con quien hablar de los temas que les interesan. Entonces, yo siempre hablo de tú a una oyente femenina y siempre lo hago como si fuera mi amiga de toda la vida que hemos quedado para hablar, tomar un té y hablar sobre libros, sobre mitología. Y creo que eso establece muy bien las bases de lo que va a ser luego la relación. Y miro por las ramas. Es que tengo muchas tendencias en esto, perdonad. No, para nada. Para nada. Y en tu caso, Marichu, antes comentabas que tu trabajo fue durante un tiempo el 40 horas a la semana, verte series, todo eso. ¿Cómo Digo que me diferencias? pagaban por ver la tele. Sí, mira qué bien, oye. Compro. ¿Y cómo diferencias el trabajo que suponía eso y el trabajo que supone escribir reseñas? De ninguna manera. Nada, ¿no? Porque el Bueno, el trabajo, sueldo igual sí, pero bueno. bueno, sí, claro, pero el trabajo que yo hacía lo hacía como una foránea. Yo no soy periodista, no soy directora de cine, no soy guionista. Entonces me lo planteaba siempre como, no te pongas a hacer un estudio de cómo funcionan los planos en no sé qué episodio, porque vas a decir 4 peregulladas que lo sabe cualquiera, porque si lo sabes tú es que lo sabe cualquiera. Entonces, incluso entonces me lo planteaba de una forma de, da tu impresión de lo que estás viendo. Lee lo que han dicho otros, lee lo que ha escrito esa persona, lee lo que ha dicho él sobre su obra en las entrevistas. Pero yo siempre he tenido muy claro que mi formación no es de periodista. Y no te las intentes dar de investigadora del Boston Global porque vas a hacer el ridículo más mayúsculo. No lo eres. Y entonces, en ese sentido, me lo planteo siempre como o sea, los últimos 6 meses no he podido dedicar tiempo a nada que no fuera imprescindible y me estaba planteando hay que volver con libros prohibidos y tal, y me faltaban las ganas. El jueves pasado fui al Furia y luego al Club Pratchett y después nos quedamos en Gigamesh con la librería encerrada. Me entraron ganas de encerrarme en el baño para quedarme todo el puente allá, todo se ha dicho. Y de ahí nos fuimos al Escorpio a tomar algo y a hablar de libros. No había sido tan feliz en 6 meses. Volví a casa de, buah, 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 ahora quiero hablar de esto y quiero leer esto y quiero contarle no sé qué y tengo que hablar de no sé qué libro. Lo hago de una forma muy egoísta, incluso cuando trabajaba en ello. Tengo la enorme suerte de haber trabajado casi siempre en cosas que me aportaban mucho positivo.
Y entonces es que me lo planteo de una forma muy egoísta. Tengo la enorme suerte de que cuando digo las dos estupideces que me parecen de un libro hay alguien que me escucha. Me doy tremendamente... Pero lo siento, te voy a cortar, te voy a cortar. Ya vas 2 veces que has subestimado el trabajo que haces a favor No, de las escritoras de revistas. Vamos a ver, tú no, aportas algo. ¿Qué es lo que sí, aportas de diferente y de bueno? Porque yo creo que no tienes por qué ser periodista para saber escribir o hablar con criterio de algo. sí, pero soy muy consciente de que soy muy consciente de que soy una foránea y de que constantemente hablo con gente que tiene mucho oficio en esto, aprendido no solo desde la práctica. Y entonces me considero muy afortunada porque, o sea, yo cada vez que escribo un tuit con la cuenta de MyMess pienso, tía, que te están pagando por tuitear, eso me pagaban por ver la tele, o sea, que una editorial me regala gratis un libro, o sea, pero yo me siento muy afortunada porque conozco mucha gente que hace muchas cosas muchas horas al día que no le gustarían y me siento muy afortunada por poder tener una vida con muchas cosas que he escogido. Entonces, o sea, no quiero parecer imbécil y que voy por la vida como si fuera Blancanieves con los pajaritos vistiéndome, pero es que no lo sé, pues eso, Aritz, cuando hablabas de los festivales, es que yo cuando pienso en lo que me siento cuando estás por el Celsius pasando por la plaza y venga a cruzarte con gente a la que quieres mucho, a la que admiras mucho y que te cuenta de lo que está haciendo y vas a una charla de una persona a la que admiras muchísimo y que te habla de cómo planteaba la escritura, tío, que hay gente que se va de vacaciones con gente que no le gusta, a sitios que no le gustan, a hacer cosas que no le gustan. Es que tengo mucha suerte en muchas cosas. Claro que sí, pero yo coincido en Chris en una cosa. Primero, que muchas veces tiene mucho más importancia el oficio, la pasión, que el conocimiento académico, es decir, que el título. Y por otro lado, que lo que tú haces no es decir 4 cosas que me apetecen decir y escribir 2 tweets, porque no, porque MyMess no te contrataría si es por escribir 2 tweets. Y todo lo que has hecho no es porque, oye, mira, aquí tenemos una chica que le apetece hablar de series, pues le vamos a pagar. Además es que estás Pues es que sabiendo un poco ahora, me o siento sea, así, sí, no, pero se te efectivamente. ve hablar, se te ve hablar, se te ve que eres una persona que sabe hablar, que sabe expresar y que sabe decir las cosas. No hay más que escucharte para decirlo. Entonces, no, no, tía, no. Es Ya está. que sí, yo no digo que no, pero que hay mucha gente, o sea, hay mucha gente así y he tenido la suerte de tener ciertos momentos de gracia en que me han colocado en ciertas cosas que me han permitido conocer a ciertas personas y yo es que cada vez soy más de ser consciente de cuáles son los golpes de suerte que todos tenemos en algún momento en la vida. Y yo de verdad, cuando oigo a gente que dice que tiene ganas de volver a trabajar porque en vacaciones ha estado con una familia que no le cae bien, en un sitio que no le gusta, con unos niños que le caen antipáticos y una mujer o un marido del que se han aburrido, pienso, Dios mío, la suerte que tengo, porque yo me he ido al Celsius. No, pero es una visión Es súper que no lo bonita, puedo además, evitar. de la vida, lo que estás diciendo en general, ¿eh? O sea que... Sí, no, no, está claro. Y unido a eso, a todo lo que estamos hablando, la cantidad de plataformas que tenéis cada una, de maneras de hablar, de reseñas, de podcast, ¿en cuál de todas os sentís más cómoda? Vamos Yo en el por Tati. podcast. Podcast. Yo en el podcast. Porque, a ver, yo me debatía entre canal YouTube y podcast y bueno, hablé con Ana González Duque para hacer una estrategia de, no sé cómo es término, ¿vale? Pero era para saber qué hacer mejor. Y me dijo que, claro, que YouTube había demasiada competencia y que los podcasts estaban ahora en auge y que era buena opción. Que es el argumento razonable que tiendo a decir, pero la verdad es que el podcast lo puedo grabar en pijama. Entonces, a mí sí, es una chorrada inmensa, ¿eh? Pero para Twitch, yo tuve que decorar esta pared que dices, tampoco es para tanto, Tati, ya, pero a mí me costó. Yo tuve que pensar, ¿qué le pongo detrás? No puedo verme en pijama en Twitch. ¿No? Entonces, el podcast se me hace súper cómodo porque puedo. Simplemente es la voz, es transmitir a través de mi voz lo que es un mensaje concreto y directo. Y creo que cala mucho más que la palabra escrita únicamente.
Y es lo que creo que, como además la mayoría de personas, yo también consumo mucho podcast, se pone el podcast con auricular, entonces lo escucho como muy, muy cercano. Me permite esa relación de cercanía que yo quiero conseguir con mis oyentes. Entonces, yo creo que es, yo he ido cambiando mucho en mi trayectoria como, vamos a decir, divulgadora, ¿no? Pero que sé que el podcast está para quedarse, que el formato audio es el que más me gusta. Y eso hay que probar un montón de cosas. ¿Chris? Pues la verdad es que, mira, como consumidora, estoy muy de acuerdo con Tati. A mí me gusta mucho el podcast, soy muy consumidora de podcast y además paseo mis perros escuchando de todo. O sea, que a mí a veces los compañeros me dicen del trabajo, "Tía, pero ¿cómo?". Digo, porque es que no paro. Me lo pongo y no paro. No puedo escuchar una cosa tras otra. Pero como lo que a mí me gusta, a pesar de que me encanta hablar, grabar podcast, el grabar vídeo, me encanta escribir, eh, me encanta el escenario. O sea, soy una fan, o sea, yo tengo de formación profesional de profesora, ¿vale? He sido profesora muchísimo tiempo para absolutamente todas las edades, desde la universidad hasta el preescolar. Entonces, a mí me gusta estar en contacto con la gente, me gusta estar ahí. Entonces, yo he descubierto, que no sé si es un descubrimiento porque realmente me ha gustado siempre, que a mí me gusta estar en los festivales, presentar en los festivales y hacer mesas redondas y hablar con la gente ahí, ¿no? Me encanta el escenario porque, por eso te decía antes, no tengo ningún tipo de vergüenza y le da como más tangibilidad todo porque yo tengo a la gente ahí, estoy viendo sus caras, ¿no? Y sé realmente la impresión que está provocando lo que estoy diciendo. Y entonces es como que se retroalimenta y puedo pues cambiar de rumbo la entrevista o si asienten mucho y los veo contentos, pues seguir por donde voy, ¿no? Y a mí eso me fascina, me gusta mucho el contacto con la gente. Hablado y sin público, yo. Sí, tengo que ponerle una... Porque me gusta no ser consciente de que lo que digo lo escucha alguien. Porque si me pongo a pensar que escucha a alguien, pienso que tengo que decir cosas con sentido. Pero hablado, yo tengo la suerte de que casi siempre he grabado con gente que me caía bien. Y entonces que el estar hablando de un tema era una cosa que me resultaba muy agradable. Entonces, creo que me expreso mejor hablando que escribiendo y además automáticamente tienes un feedback de una persona, aunque sea con la que estás grabando. Escribir me parece más solitario. No es cierto, pero me doy cuenta que cuando hablo tengo automáticamente una conversación y entonces me resulta más fácil y me siento más cómoda. Pero me sería difícil casarme con uno. Somos unas adictas a... Esas adicciones son muy buenas. Y unido a esto, hablábamos de reivindicar la pasión. Lógicamente es el momento de reivindicar. ¿Qué echáis en falta o qué reclamaríais para que este mundo de la pasión literaria fuera reconocido? Silencio incómodo. ¿La estás pensando? Yo estoy tratando de dar forma a todo lo que querría decir, pero no puedo, ¿no? Mi padre siempre dice que el único poder del consumidor es consumir con responsabilidad. Y esto se lo he oído toda la vida y creo que va un poco por ahí. Me gustaría que la gente consumiera libros por el valor y no por el marketing y que en general todo el consumo lo hiciera igual. Que consumiera a los divulgadores o las divulgadores por quien conecta más con ellos, más que quien tiene más purpurina. Estoy intentando ser muy políticamente correcta, No hace pero falta, estamos domingo a la noche, Semana Sí. Santa, puedes hacer todo. no me estoy acordando de cuál es la referencia, de cómo se llama el autor, pero hay un libro muy bueno de cómo ha cambiado el fenómeno fan y de cómo hemos pasado de idolatrar a grandes estrellas inalcanzables a gente mucho más alcanzable, lo que hace que los divulgadores hayan pasado a ser estrellas en muchos casos. Y en muchos de ellos me da la sensación que lo que mueve a que alguien te guste es
cómo de popular, mainstream o de moda te coloca en eso de lo que está alineado. Y ahí todo lo pequeño tiene lo de perder porque el capitalismo va a coger a voces cómodas y va a coger a voces que promocionan lo que tiene dinero y que promocionan de la forma en que el status quo te lo hace. Y entonces tiene que ser gente mona que te hable de una forma muy, como si estuviera hablando de los Backstreet Boys sobre cosas completamente mainstream. Creo que tiene que haber un consumo responsable también de los divulgadores. No lo sé, yo estoy todo el rato pensando en Café de Tinta. A mí que Café de Tinta tenga un trabajo de día me da siempre mucha pena. Me parece muy injusto y me parece que con los señoros que están escribiendo en el mundo y cobrando, con el mundo no me refiero a la empresa El Mundo, que bueno, que también, pero que no me refiero explícitamente a esa, señoros que están escribiendo con un dineral por sus columnas estén viviendo de eso y la señora Café de Tinta tenga un trabajo de día y un trabajo de noche, empieza siempre a penarme, pero luego siempre me entran ganas de quemar contenedores. Creo que el consumo tiene que ser responsable en absolutamente todo, incluyendo a la gente a la que consumes como divulgadores, precisamente porque eso, el fenómeno fan ha cambiado y la gente le pide autógrafos al comidista, cosa que en el caso específico del comidista me parece muy bien, pero en otros no. Pasearos un día por los Instagram de los foodies, que es un tema que os pillará un poquito más lejos, y escandalizaros un poquito de qué sitios promocionan, qué perfiles se hacen famosos. Claro, es que además esto tiene mucho que ver con el ritmo frenético que tiene el mundo editorial, que está sacando no sé cuánta cantidad de novedades, que en cuanto pasa un mes la novedad ya deja de ser novedad, en el que estás fuera de ondas y ya no te has leído X libro porque el mes siguiente ya sale la segunda parte. En parte es el consumidor, obviamente en parte porque aquí hay una estrategia de marketing que nos arrastra a todos, ¿no? Pero en parte es el consumidor el responsable, el que permite que esto sea así. O sea, si cuanta más gente sea consciente de que comprando mierda haces que el mundo editorial se llene de mierda, podemos pararlo, frenarlo ligeramente y darle el peso y nuestro apoyo, porque nuestro apoyo en un mundo capitalista quiere decir dinero. Entonces, obviamente puedes retuitear y nosotros tenemos una función muy, muy interesante de divulgar y dar a conocer, ¿no? Pero al final lo que necesitan las pequeñas editoriales sobre todo es que compren. Es lo que decíamos antes. Entonces también es cuestión de ser muy consciente de esto. Y si la gran editorial ya sabemos cómo es y tenemos una no tan novedad, no tanta estrategia de marketing, pero una obra igual de buena, igual mejor que la anterior, solo que menos conocida, pues a lo mejor dar nuestra apuesta ahí. Y es cuestión un poco de virar esto. Hace un par de años yo me he borrado mucho del Sant Jordi habitual porque ahora me agobia porque cada vez está más multitudinario. En una parada de Sant Jordi, no recuerdo quién era el autor, así que es maravilloso porque ni siquiera es algo personal. Pasó una señora a la que no conocía y dijo, ¿y quién es? ¿Quién es? ¿Quién está aquí? Y entonces le leyeron el nombre y dijo, ah, no, no es conocido. No me acuerdo quién era el autor, pero era alguien que lleva escribiendo 50 años. Quiero decir, era la típica persona de más de 60 años que toda la vida ha sido autor, que lleva 30 libros publicados, que... Y lo que te estaba diciendo esa persona que estaba en Sant Jordi, en la fiesta por excelencia del consumismo de libros, era que es que no es Belén Esteban, que yo he venido aquí a poder ver a la Belén Esteban de turno en directo y le estás diciendo a alguien que lleva 50 años escribiendo que no es conocido. A ese tipo de cosas me refiero. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con vosotras, obviamente, ¿no? Pero lo voy a decir bien claro. Aquí lo que pasa es que habría que matar gente, ¿vale? O sea, no hay otra cosa que hacer. Vea, así, ¿vale? vamos calentando ya, vale. Ya está, claro. Vamos a darle un poco de ritmo a esto, en plan de mi género, ¿no? Del nicho de terror. No, habría que matar a gente o hacer un trasplante de cerebro, pero esto no es posible, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Seamos realistas. Para mí está muy claro. Hay divulgadores y hay gente que se dicen divulgadores, pero que no son divulgadores literarios. Punto. O sea, que tú te leas la sinopsis del libro que está de moda y me hagas un TikTok de 5 segundos, no, chica, no eres divulgadora, ¿vale? Lo que pasa es que eso se lo ve todo el mundo de corrido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, pues
Yo estoy así con mi dedito, que no tengo TikTok, no sé muy bien cómo funciona, pero sí que he visto a mi madre hacerlo, ¿vale? Y voy mirando y voy consumiendo rápido y no tengo ni puta idea de qué libro me están hablando, ¿vale? Pero sé que como esto salió en TikTok y esta chica tiene 100.000 seguidores, pues yo pues voy a ir, yo qué sé, a Sayor de ver a este escritor, hombre, voy a comprar este libro, aunque no me lo lea, pues lo voy a regalar por Navidad. Pero además es que Dime. la parte que me duele, Chris, es que ni siquiera estoy criticando lo mainstream. No, yo tampoco, ¿eh? Os decía Sino antes, lo que es y lo creo que que no no había es llegado divulgación tarde. literaria. Hace 3 semanas, literalmente, la gente se pegaba por tener una edición con los cantos pintados de un libro que ahora en Gigamesh está abajo Que no del lo todo porque digas, ya porque no si no le está estamos entre los dando más más bombo, por vendidos. favor. Todavía no me he leído la obra de Yarros. Igual es una maravilla. No lo sé. No opino ni siquiera de la obra. No estoy ni siquiera opinando de la obra. La crítica que estoy haciendo es que esas personas que hace 3 años estaban, o sea, hace 3 semanas se estaban planteando pegarse con alguien por un libro de cantos pintados, hoy no están hablando de Yarros. Es decir, a mí, si hay gente a la que de verdad esa persona, insisto, tengo los 2 libros, me los he comprado los 2, todavía no los he leído. Si de verdad les ha cambiado la vida y les parece una maravilla, aunque sea, y es que, o sea, a mí la crítica contra la telebasura habitual que se suele hacer no me gusta. Si hay señoras abuelas a las que a las 5 de la tarde Sálvame les entretiene, me parece bien. Lo tendría que hacer el sistema, el estado de bienestar, pero no lo hace. Así que si lo hace Sálvame, me sirve. Y no me gusta el contenido de Sálvame. Lo que no me mola es si esa abuela a las 5 de la mañana está pensando, o sea, a las 5 de la tarde está pensando en tatuarse la cara de Jorge Javier y al día siguiente se ha olvidado de él. Esa es la parte que me molesta. Si hay canales que están dedicados exclusivamente a comentar 24 horas la obra de Yarros, bien por ellos. Pero que hace 3 semanas había gente pegándose por un libro que hoy no le hacen ni caso, esa es la parte que me molesta. O sea, Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y yo no estoy hablando de qué tipos de libros ni qué tipos no, de no, no, libros. no, Yo estoy no. hablando, ¿sabes? De las divulgadoras, divulgadores, ¿vale? De que se dicen divulgadores literarios y que no hacen ese trabajo, ¿vale? Me remito solo a eso, me da igual de qué estés hablando, porque es lo que tú dices. Si a ti te ha cambiado la vida ese libro y quieres hacer Maravilla, una súper reseña, pues ole tú, maravilla. ¿no? No hay ningún problema. Yo estoy hablando solamente del campo de Pero la si lo divulgación. único que te ha movido efectivamente es la nota de prensa que te ha llegado y el que has visto que hay un Exacto. montón de gente hablando de ese libro, me duele porque el efecto colateral de eso es que hay un montón de editoriales, Bola de autores, nieve. claro, a los que jamás van a poder jugar en igualdad de condiciones. Y también de divulgadores. Entonces, me duele porque el efecto colateral es que si solo hablas de las modas, volvemos a lo mismo. Es que entonces solo hablas de quien puede pagarlo. Y puede pagar Claro. la gente cómoda, que no innova, que viene de marcas grandes, que, bueno, pues de verdad, es que hay que quemar el puñetero capitalismo, porque es que entonces al final También, solo tiene poder una parte muy pequeña y la parte pequeña suele ser cómoda. Porque entonces, efectivamente, el terror nunca, jamás tendrá el altavoz que conviene. Porque el terror, por definición, lo va a leer poca gente. Porque sí, porque yo tengo, ordenando libros estos días me he dado cuenta que tengo como 30 libros de Dilatando Mentes y muchos de ellos no los he leído porque el problema de Dilatando Mentes es que escribe terror y a mí el terror me da miedo. Pero me gusta el proyecto de Dilatando Mentes, entonces compro libros de Dilatando. regálamelos a mí. Escriben miedo y me da miedo. Pero siempre pienso, hacen un trabajo espectacular y como escriben terror, nunca van a ser publicados por una gran editorial, ni Dilatando Mentes va a ser comprado por Prisa. Dios mío, ojalá que a la gente de Dilatando Mentes les compraran por 5 millones de euros y les arrojaran muchos millones. O sea, pero no lo van a hacer porque escriben terror y hay mucha gente que Bueno, no se yo lanza al aquí terror. el problema que veo es doble, ¿vale? Por un lado, bueno, por un lado voy a decir algo a favor que dije también en otra entrevista sobre divulgación que se hizo, y es que tengo que decir que si, como dije el otro, digo esto, si un vídeo de 15 segundos sirve para que mi madre sepa algo sobre un libro cualquiera de 15 segundos, vale, ¿vale? Porque estamos hablando de la literatura, pero ¿cuánta gente lee? O sea, ya, no lo que consideramos nosotros esto o lo otro. ¿Cuánta gente lee? Poquísimo. Entonces, que a mí un trending topics haga que una chica de 14 años se dé más valor en cualquier cosa, porque ese libro trata cualquier cosa que le interesa a una persona X y que esa persona le dé más valor
le dé ganas de salir adelante y se ponga a escribir, a dibujar, a leer, a hacer cualquiera de estas cosas, pues mira, ha servido para algo bueno, ¿vale? Pero es verdad que desde el proceso de divulgación deja muchísimo que desear, ¿vale? Y hablando del terror, justamente, va a abarcarse ahora, el problema con el terror es que la gente no sabe lo que es, ¿vale? Entonces, se niegan rotundamente a leer terror porque esto me va a dar miedo, me va a dar asco, no voy a poder dormir, voy a tener pesadillas. Pero es que, chicos, hay muchos tipos de literatura que son de terror, ¿vale? Hay, voy a decir nombres, pero la mitad del catálogo de Anagrama a mí me da más cague que cualquier libro de género, ¿vale? Sí, Porque sí. deja un mal sabor de boca que te cagas. Eso es terror para mí también, ¿vale? Entonces, no solo son fantasmas, vampiros, sangres y matar a gente. Entonces, es esto. Lo que quiero decir es que también están los clichés. Entonces, que muchas veces se caen en estos clichés repetitivos una y otra vez, y entonces la gente no abre, ¿no? Y se queda en su burbuja. Joder, da igual, consumid lo que queráis, que sean más divulgadores, menos divulgadores, que hagan el trabajo como a mí me gusta o no, pero leed más y abrir vuestras miras, ¿no? Esto lo digo a toda la gente, no a vosotros, obviamente, a toda la gente que nos pueda escuchar. Leed, da igual lo que sea, leed y compartir y leed cada vez más y hacer cosas que os gusta. El Bueno. otro día había un Twitter hablando de escritores prolíficos y era muy gracioso porque obviaban a gente como Corín Tellado, porque claro, no escribía literatura. Como, bueno, perdona, Corín Tellado se cascó no sé cuántas obras, decía Loreto que se había cascado, como que no es literatura, pero ¿qué me estás contando? O sea, yo no leo a Corín Tellado porque no soy especialmente romántica, pero el problema es mío por falta de empatía con el amor, no de Corín Tellado. Pues para la de empatía con el amor, no, hombre. El amor sabrás lo que es. Bueno, vamos a ir acabando y como buenas divulgadoras os voy a dar una pregunta muy complicada. Tenéis que recomendarme un libro. Me lo esperaba. Solo uno. Sabía. Y obviamente, ¿por qué? No tiene por qué ser, lo que decíamos, no tiene por qué ser que sea el mejor libro que has leído en tu vida. No, no. Un libro que para vosotras sea algo especial o que hay que leerlo. Yo aprovechar que tengo aquí, que lo tengo cerca, que es la sonrisa del escorpión de Celia Año. Bueno, voy a sacar yo uno de ahí, así lo muestro también. Sí, sí, sí. Es un survival game de 12, bueno, no sé si has jugado alguna vez al juego del lobo, que es o te han llamado El pueblo duerme. Entonces está basado en ese juego. Hay 12 niños jóvenes que se acaban encerrados en una isla, saben bien por qué, y hay un momento en el que empieza la noche del escorpión y que es el lobo, es el escorpión. Primero empezaban jugando al juego de forma muy inocente hasta que un día el contador llega a cero y les dice que el juego se hace real y solo podrá salir de esta isla el escorpión si consigue matar a todos o ya está, solo hay esa opción. Entonces es súper interesante, porque bueno, no sé si habéis visto alguna vez a Celia, pero le dan muchísimas vueltas a las tramas, está súper bien trabajada y al final todo encaja súper bien. De hecho, lo hemos leído en lectura conjunta en el club de lectura le hemos llamado Libros y ratas, por el tema de las ratas de Celia y tal. Y es divertidísimo porque vamos parando X capítulo y vamos comentando y en cada vez que hablábamos tenía un sospechoso distinto. O sea, no puede ser que cada semana tengamos sospechosos distintos y cada persona lo argumente y parezca que puede ser él, ¿no? Entonces es cuestión de... Es un juego que creo que hay un juego, ya empiezo. Un libro que es muy interesante, sobre todo leer en compañía para poder compartirlo con alguien. Entonces, me ha gustado mucho porque ha hecho que la lectura no sea algo solitario, que sea algo compartido con más gente. He disfrutado muchísimo. Perfecto. Yo os voy a recomendar a una escritora muy mainstream que tiene un libro que ha sacado hace poco y que no sé por qué tan poca gente está hablando de él, que es Marina Tena. Deberíamos todos idolatrar a Marina Tena. Ha sacado una cosa que es Una casa sobre tus huesos. ¡Me encanta ese libro! Es de dimensiones ocultas. No sé qué le pasa a Marina Tena. Esta señora tiene problemas en la cabeza. Enfrentémoslo ya. Me gusta que lo haya volcado escribiendo y no replicando un capítulo de Mentes Criminales,
Pero el libro es una preciosidad. He leído muy poco este último medio año y este lo leí en enero y llevo 2 meses dándole la vuelta a este puñetero libro. Son nada, te lo lees en una tarde tonta, 140 páginas. ¿Qué le pasa a esta chica en la cabeza? ¿Por qué es tan mona cuando habla y tan achuchable y tan maja y luego escribe cosas así? A ver, Es, yo lo tengo muy claro, es porque no podría ser así si no escribieras estas cosas, porque si no matarías a no, gente. no, Claro. no. O sea, yo tengo claro que hay gente que es mejor que escriba a que esté en un parking matando viejecitas. Y Marina Tena es una de ellas. O sea, las cosas que escribe son terribles. Y no sé por qué Una casa sobre tus huesos está hablando muy poco la gente de ella. Siendo Marina Tena una escritora que en entornos más mainstream suena mucho y me parece súper bonito el libro, aunque, o sea, a ver, si tenéis niños de 7 años no se lo leáis, pero es súper bonito el libro y eso, y me parece una preciosidad de cosa que yo pensaba que lo iba a petar y me alegraba porque Dimensiones Ocultas es una editorial no muy conocida y sin embargo estoy oyendo muy poquita gente hablar de él y me da mucha pena. Así que, y además la canción de Elena, que ya os he hablado antes, pero este no cuenta porque es spam de un amigo, Vale. pero sigue siendo un libro maravilloso. Ya os digo, me tranquilizó mucho que me gustara. ¿A Chris? Me encanta que hayas recomendado ese libro porque así me has quitado peso encima, más, ¿no? De encima, porque me encanta ese libro, me encanta Marita. Y yo voy a hacer trampa. Pues, claro, como solo puede ser uno, pues voy a recomendaros un libro de relatos donde hay varias autoras. Así podéis ver varias autoras y yo obviamente iba a recomendar autoras porque tengo muchísimos, tenía aquí otro, te lo voy a enseñar así. También de un autor, pero me gusta mucho el relato dentro del nicho del género. Que el terror es el que menos. Y el tema dentro del nicho del terror, si nos ponemos con los relatos, no lo lee realmente ni su puta madre, vamos, es que los relatos, a mí me encantan, me fascinan los relatos y entonces estoy hablando de Madres Oscuras, por editorial Horror Vacui. Es una editorial que siempre no me canso de recomendarla porque publica a mujeres en exclusiva, ¿vale? Solo a mujeres. En este caso, este libro está compuesto por 10 relatos de 5 autoras muertas y 5 autoras vivas. 5 autoras nacionales y 5 autoras extranjeras. Las muertas son las extranjeras y las nacionales son las vivas, ¿vale? Y va alrededor del concepto, además un concepto que obviamente me gusta mucho, que es el concepto de la mala maternidad, ¿vale? Habla de las granjas de bebés, de todo esa, desde el concepto de granjas de bebé en la época victoriana, ¿no? Donde se abandonaban a los bebés en lugares horribles y se les daba un dinero a estas dueñas de este lugar y luego muchas veces los niños acababan hacinados, muertos o dándoles, o sea, comida para gallinas, ¿no? Entonces son relatos bastante oscuros, obviamente, pero no dan miedo. O sea, dan cosas de cómo puede ser que esto esté basado en cosas reales, ¿no? Pero es ficción, obviamente, y es género, ¿vale? Pero no sé, me gusta mucho cómo trabaja esta editorial, la edición es muy bonita y los relatos son una maravilla. Algunas de las autoras, por ejemplo, son Nieves Moyes, ¿vale? Que la amo, te amo, Nieves. Otra señora que es mejor que ella lo escriba sabe. en un sótano. Sí. Exactamente. Eva Cid, por ejemplo, y del lado de las muertas, pues Emilia Pardo Bazán o George Sands, ¿no? Entonces, pues grandes de la literatura en femenino. Perfecto. Ya habéis acabado haciendo lo que más nos gusta, que es recomendar libros, recomendar lectura. Primero quería agradeceros este rato, me lo he pasado pipa. Y sobre todo, quería fijarme en algo que has dicho tú, Chris. Esa diferenciación entre divulgador y compartidor de pequeñas fotos y cosas así, de contenido. Ahora, lo que es, llaman también lo que es influencer, ahora no, ahora son creadores de contenido y ese tipo de cosas. Entonces es una gran bola y en esa gran bola se mete todo. Yo, por ejemplo, mis alumnos descubrieron que yo hacía entrevistas. Y entonces, claro, me dijeron que como el Jordi Wild, dije, justo no. No va por ahí la cosa. Sí, Y sí, pero no. entonces, y dices, pero que hablas de libros. Ah, sí, yo sé o no sé quién, sí, suele colgar las fotos. No, eso tampoco. Entonces, es una gran bola en la que parece que meten absolutamente todo. Y es muy triste cuando hablas con
autores y con autoras te agradecen que leas su libro. A mí me parece de las cosas más tristes que puede hacer una persona que se dedica a esto. Y como decías tú, Marichu, muchas veces no es culpa del periodista que le han mandado esa misma mañana a hacer una entrevista a ese autor porque le toca, porque luego al día siguiente hablará de fútbol y al día siguiente hablará de lo que sea, porque es que estamos así. Pero, por desgracia, lo que se paga es así. Y lo que de verdad se trabaja, no se paga. Eso es muy triste. A mí que me paguen, ¿eh? Pero que me dejen escribir de lo que me gusta. Y leer de Exactamente. lo que me gusta. El problema es eso, que cuando al final empezamos a, como bien decías, Marichu, este mundo capitalista, a dar razones por las que hay que pagar por hacer un trabajo así, enseguida llegarían esas grandes editoriales a decir, vale, pues tú vente conmigo y tú vas a ser la persona que vas a hablar de mis libros. Claro, bien, porque me apoyo mi dinero. Entonces, cuando os metéis y nos metemos en la divulgación literaria por pasión, está claro. Hablabais de qué tengo que decir yo o cómo lo digo. Quise hablar con vosotras porque cada una tenéis una voz muy diferente, pero las dos sois apasionadas de lo que hacéis. Y se os da muy bien lo que hacéis. Por mucho, Marichu, que pienses que tú eres una impostora que estás por ahí y ese tipo de cosas que vas diciendo. Pero se os da muy bien lo que hacéis. Y no se valora eso. Puedes pasarte no sé cuánto tiempo escuchando un podcast. Y eso en el podcast nuestro, en la palabra antes, más de una vez lo he dicho. Y es muy raro que alguien te diga gracias por este capítulo. O gracias por esto. Gracias por esto, porque me has hecho pasar una tarde muy buena. Nos olvida esa Y parte. es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Cuando Sí, alguien te escribe un mensaje privado y dice, gracias por recomendarme este libro porque no conocía al autor y... claro, y O cuando eso te escriben después y te dicen, me he leído ese libro y yo, wow. y es Pero es justo. muy raro. Sí, es muy raro. Y es justo eso, en un mundo en el que las redes sociales se sirve para echar mierda unos encima de otros y para a ver quién grita más y a ver quién hace los medios aspavientos para captar el foco. Las personas como vosotras que estáis al otro lado de ese foco y os dedicáis a trabajar porque brillen los demás, porque como decíais, para que compren este libro, para que lean esta autora, para que conozcan lo que hay detrás de este libro. Eso no hace ruido. Como no hace ruido, parece que no hay gente. Hay mucha más gente de la que pensamos. Pasa que no lo escuchamos. Y hay veces que hay que reclamar que la gente lo diga. En este Hispacom hablé una mesa sobre divulgadores y decía, no sabéis en qué punto está ese divulgador que seguís. No sabéis en qué punto está de quemado porque son horas y horas y horas y te parece que estás predicando en el desierto. Parece que no tienes a nadie detrás. Parece que sí, es algo que te apasiona, pero que ocupa mucho tiempo en tu vida. Y Todo. por desgracia, la gente tenemos tendencia a comer, tenemos tendencia a pagar hipotecas y ese tipo de cosas. Y a veces la vida nos atropella y nos pasan Y la vida nos cosas, ¿no? atropella y tenemos familias y tenemos quehaceres y tenemos mil cosas. Y se nos olvida que hay veces que igual esa persona que tanto admiráis, aunque ni siquiera habéis hablado con esa, está a un paso de dejar de hacerlo. Está a un paso de decir, no merece la pena. Como decías, Machu, y de repente llega un festival, llega una Gigamesh, llega algo así y cargas pila otra vez. Pero hay veces que la gente no tiene eso para poder cargar esas pilas. Tenemos que acostumbrarnos a que si nos gusta algo, decirlo y compartirlo. Y lo mismo que compartimos libros, compartamos divulgadoras, compartamos gente que habla de libros y compartamos decir, tienes que escuchar esto porque merece mucho la pena, porque se le ocurra un Entre montón. otras cosas, porque las reglas del capitalismo es que los vídeos de YouTube donde se comenta más, se mueven más, se promocionan más y aparecen más en la página de entrada. Quiero decir, cuando hablo del consumo responsable, es que efectivamente cuando leéis a un divulgador que os gusta, dejadle un comentario en Instagram porque eso se moverá más y lo sugerirá más a la gente. Eso es consumo responsable. No siempre es darle al comprar un like, ¿no? libro. Claro. Claro. Y sobre todo que la persona que está, eso que decíamos antes, el pequeño comentario diciendo me ha gustado. Solo eso, no el corazón, que el corazón es fácil, joder, de poner, escribirnos que estamos ahí. O sea, lo digo Todo. realmente.
Es bonito, es muy bonito encontrar Coged en la pequeños biblioteca los libros comentarios. de la gente que os guste, porque si son demandados, comprarán más copias. Sí. Todo, en absolutamente todas las escalas. Consumid aquello que creéis que merece valor. No veáis vídeos de gente a la que odiáis, ved vídeos de gente que os aporta y que os gusta. Dejad de consumir productos que no os gustan solo para rajar de ellos. Dedicad esas horas, porque Eso nunca lo he entendido, ¿eh? el tiempo es otro Nunca lo he recurso entendido. más. Dedicad ese tiempo a la gente que queréis que le vaya bien en la vida. No, dedicar el tiempo a escribir, a leer autoras de terror del panorama hispanoamericano. Joder, no. También, y fantasía. Pero sobre todo, cuando escuchéis a estas tres mujeres que están hablando y aquí, cuando veáis y digáis, ¿cómo me ha gustado esa entrevista? No te lo guardes. No, no, Díselo. no. Es nada. En tu tiempo, esa persona se ha pasado horas preparando eso. Y lo has disfrutado un montón. Apología de las pasiones, lo digo en serio. Claro. O sea, Y es para ti, supone 5 segundos, 10 segundos, dejar un simple comentario. Y esa persona le aporta muchísimo. Y sobre todo, valoremos lo que hacemos, sintámonos orgullosas de lo que hacemos. Y, oye, que es un trabajo muy bonito, no pagado, pero es un trabajo, porque no lo tomamos como un trabajo, porque metemos muchísimas horas, como para encima quitarle valor a lo que hacemos. Pues merece mucho la pena escucharos, merece mucho la pena leeros, y lo mismo que vosotras ponéis el foco en esos libros y en esas autoras que entrevistáis, en esos libros que reseñáis, en esas... De vez en cuando, que la gente se acuerde de poner en foco en vosotras. Que hace falta. Porque al final, no nos alimentamos de dinero con esto, no. Pero sí cierto cariño y decir, hay alguien al otro lado. Y, y ese pequeño gesto que decía Tati de, he cogido este libro porque lo recomendaste tú. Me ha encantado. No solamente nos va a encantar porque lo hemos recomendado, sino porque sabemos quién está detrás, lo que decíamos al principio, sabemos qué editorial es, sabemos qué autora es, sabemos que ese dinero va a llegar a esto. Y eso es el consumo que decía Marichu, el consumo responsable. Es decir, yo soy consciente de que voy a recomendar esto porque quiero que esas personas salgan adelante, que el proyecto salga adelante. Y vosotras sois un eslabón para conseguir eso. Pero también que no se nos olvide que esos eslabones también hay que engrasar. sí, sí. También hay que dar cariño, porque si no, los eslabones también se ajan, se rompen y acaban hasta el mismo. Que muchas gracias por toda la labor que hacéis, de verdad. Me encanta. Y espero que dure muchísimo tiempo, porque es señal de que tenéis muchas ganas de comentar, muchas ganas de hablar de libros, y porque esos proyectos que sé que apoyáis, esas editoriales pequeñas que sé que apoyáis, siguen adelante. Que es algo recíproco. Esas editoriales siguen, vosotras seguís. Será muy buena señal que dentro de 10 años nos vamos a juntar y digamos, aquí seguimos, aguantando y disfrutando de los libros. Y a poder ser en un mundo un poquito mejor, menos capitalista. Y más pensado en las personas y no tanto en... Un beso muy grande a todas. Un beso muy grande a todos. Aquí acabamos Mujeres detrás de los libros. Hasta el año que viene. El año que viene volveré. Será por programas. Será por mujeres detrás de los libros que merecen que hablemos de ellas. Y lo dicho, como siempre suelo despedirme aquí. Habéis hablado antes de Jesús Cañadas. Pues el libro de noviembre de Jesús Cañadas es una frase que la pedí para la despedida de estos libros. Te dio gusto. Que es buenas noches y buenos libros. A la siguiente. Chao. Chao.